buenos días a todas y a todas. Hoy, en estas jornadas del quinto encuentro de investigación en artes desde Guayaquil, Ecuador, en nombre del Instituto Latinoamericano de Investigación en Artes, tengo el placer de presentar a uno de los invitados internacionales que nos acompaña en el día de hoy, el doctor mexicano y español Rubén López Cano. Rubén es profesor titular en la Escuela Superior de Música de Cataluña, investigador y autor prolífico sobre retórica y semiótica musicales, cultura musical digital, musicología audiovisual y epistemología de la investigación en artes, de los que personalmente destacaría la música cuenta, retórica, narratividad, dramaturgia, cuerpos y afectos, de la editorial de la SMUC, la música dispersa, apropiación, influencias, robos y remix en la era de la escucha digital de la editorial Musiqueón, cómo hacer una comunicación, ponencia o paper y no morir en el intento, publicado por la Sociedad de Etnomusicología SIBE, y por último, investigación artística en música, problemas, métodos, experiencias y modelos, escritos junto a Úrsula San Cristóbal Opaso. Estos y muchos otros escritos forman parte de la bibliografía básica de nuestros jóvenes de las carreras de grado de Artes Musicales y Sonora y de Producción Musical, y las y los estudiantes de posgrado de la Maestría en Composición Musical que conforman nuestra Escuela en Artes Sonoras. Antes de dar paso a nuestro director de escuela, el doctor Andrei Astaiza, me gustaría agradecer a todas esas personas del Centro de Producción e Innovación Manzana 14 por la logística, la producción y la puesta en escena de estas jornadas. Y por supuesto, agradecer a Rubén por haber aceptado esta invitación para dialogar. Sin más preámbulos, Andrei, somos todo oídos. Gracias. Muchísimas gracias, querido Norberto. Para nosotros es realmente una felicidad tener a Rubén aquí. Se le mostraba hace un momento que yo soy fan number one de nuestro querido Rubén, con un libro que básicamente es un must. Tienen que tenerlo, queridos estudiantes, amigos y colegas, en sus bibliotecas. Hace algunos años atrás, cuando estaba en Estados Unidos, tuve la oportunidad de hacerme de varias fuentes bibliográficas. Una de ellas era The Rest is Noise, de Alex Ross. Y recuerdo con mucha nostalgia que yo decía, ¿por qué no puedo leer algo así en español? ¿Por qué no puedo leer algo así? Después de muchos años, leerlo mejor en nuestro idioma castellano, escrito por Rubén. Y son sus escritos, uno de ellos es este, que a mí me fascina y todos mis estudiantes tienen como tarea leérselo porque realmente nos abre muchas puertas, nos habla de una musicología que suena, una musicología que es pertinente, una musicología que es divertida y a la vez profunda. Así que yo te quiero agradecer por ese esfuerzo que has hecho para con nosotros, quienes te leemos con mucha avidez. Y justamente mi primera pregunta, este es un diálogo abierto, con mucho cariño y respeto, como te digo, Rubén, es eso, ¿no? ¿Cuál es la musicología? ¿Cómo tú ves la musicología de ahora? Yo, personalmente, en tanto instrumentista, músico, no concibo una interpretación que tenga unos modos musicalmente hablando sin pensar en Radiohead, por ejemplo. No puedo pensar en una línea larga tipo Schumann sin que me venga a la cabeza Brian Eno de YouTube, ¿no? La música carnática y me topo por ahí con Meshuggah. O sea, yo sé que se habla mucho de esto, pero no mucho se hace. Creo que en la Universidad de las Artes, en la Escuela de Artes Sonoras, sí estamos haciendo algo así. Entonces yo quisiera preguntarte eso, darte la bienvenida. Espero que sea la primera de muchas ocasiones. Como te decía, este es el quinto encuentro. Hemos tenido ya otros que nacieron o se gestaron en el pasado con la comisión gestora liderada por Ramiro Noriega en su momento. Entonces, bienvenido, cuéntanos, querido Rubén, ¿qué piensas? Queremos pick your brain, como dicen en otros lados, saber qué piensas al respecto y conversar. Bueno, muy buenos días a todos y todas, a Andrei, Norberto, a la gente del equipo técnico que nos está acompañando y apoyando y a todos los asistentes a este encuentro. Para mí es un gran honor y placer estar con los colegas y amigos ecuatorianos.
un país que quiero muchísimo y he tenido alumnos, amigos y amigas de origen ecuatoriano que me han mostrado la riqueza cultural, musical y sobre todo humana de este país. Sí, estoy muy encantado de estar con ustedes, de echar una mirada un poquito más profunda a este proyecto que habíamos estado escuchando, el que se estaba gestando a través de amigos y colegas y que por fin está echando a andar y por supuesto pues yo quiero estar también colaborando y compartiendo con todos ustedes, ¿sí? Bien, la verdad, Andrei, me preguntas mucho sobre musicología y yo creo que soy bastante, como musicólogo, soy bastante mal espécimen, ¿sí? Es decir, la musicología es una disciplina muy rara porque tiene una tradición muy corta en nuestros países latinoamericanos, un poquito más larga, pero también no muy extensa en Iberoamérica. ¿Sí? En España y Portugal no tienen mucho tiempo los departamentos de música y de musicología dentro de las universidades, ¿sí? Y como disciplina en general es bastante flexible, es decir, si tú abres la enciclopedia más importante del mundo, que es la New Grove o el Oxford Dictionary of Musical Musicians, y abres la entrada de musicología, ¿sí? Tú después de encontrarte con definiciones básicas y generales, lo que sigue son hablar de tradiciones nacionales. La musicología en Alemania, la musicología en Inglaterra, la musicología en Francia, en Italia, porque cada país siguió priorizando sus potencialidades y capacidades y riquezas musicales y se fue gestando de muchas maneras distintas, ¿sí? Mientras el sur de Europa o Centro Europa tenían una cantidad de patrimonio musical importante en catedrales, música polifónica del siglo XV, XVI, ¿sí? El norte de Europa, Escandinavia, pues se ha concentrado mucho más en cuestiones de psicología, de teoría, de cognición, de la música nueva, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces yo abogo por una musicología que se despoje mucho de los compromisos disciplinares y poniendo un poquito de pies en la tierra donde estamos y mucha imaginación, intentar abordar los problemas que merecen ser pensados desde un punto de vista académico, reflexivo, de nuestros entornos musicales, entendidos entornos musicales de dos maneras. Uno, servir a los músicos y músicas que están estudiando, que están ejerciendo la actividad musical, tocando, grabando, componiendo, ¿sí? Y ese es uno de los destinatarios de nuestro trabajo, son ellos y ellas, ¿sí? Y por otro lado está que no solamente es nuestro objetivo cubrir de materiales didácticos, de reflexión, de instrumentos de análisis a los músicos profesionales, sino también cumplir con nuestro compromiso con la sociedad, de tratar de explicarles no solamente la historia de las músicas de nuestros países, por supuesto que sí, eso es importantísimo, y si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer, sino también el papel de la música en la sociedad, ¿sí? ¿Qué papel tiene en Quito, Guayaquil, o la Ciudad de México, o Barcelona, la música de Beethoven, la música de Lady Gaga, o la música voy a citar un gran músico de Guayaquil con el que estuve trabajando hace no mucho, que es un chico que hace autotune, que hace remezcla musical, que se llama Soy Tan Sutil. No sé si lo conocen, es un chico que hace remezclas, es un compositor maravilloso, que con trocitos de cosas que se robaba, porque ya su proyecto lo dio por cancelado, se grababa de televisión y eso hacía con autotune, modificaba el discurso hablado, le daba afinación y hacía unas composiciones muy buenas, ¿sí? Y eso también es importante. Estas manifestaciones son manifestaciones de creatividad, de cultura, pero también de lo que la música es, y la música es fundamentalmente una actividad cultural destinada a construir tejido social. La música nos constituye, articula, construye, nos ayuda a organizar nuestra vida emocional, nuestra subjetividad, y también nos ayuda muchísimo a construir redes intersubjetivas y de integración y de interacción social, ¿sí? Y los que nos dedicamos al estudio académico de lo musical, para decirlo como dice mi amigo José Luis Fernández de Argentina,
tenemos ¿no? el cometido de echar la mirada a varios de esos aspectos complejísimos de la vida, de la música en nuestra vida, para arrojar luz y compartirlo con el resto de nuestros conciudadanos y conciudadanas, ¿sí? La música es importante, es muy importante, ¿sí? Y ocurre con la música algo bastante paradójico, ¿sí? No concebimos la música, o no concebimos la vida, perdón, sin música, ¿sí? Imagínense, en los días más arduos de la pandemia, de la cuarentena, de nuestro confinamiento, sin música. Imagínense, si ya de por sí fue muy duro, sin música hubiese sido una catástrofe, ¿sí? Y esto todo el mundo está de acuerdo, que como diría Nietzsche, la vida sin música sería un error, ¿sí? Sin embargo, socialmente, reflexionar, pensar, discutir sobre música no es tan extendido, ¿sí? Gastamos mucho más tiempo y esfuerzo y dinero en discutir sobre fútbol, por ejemplo, sobre deportes, ¿no? Programas de televisión y de radio que analizan la jugada, reflexionan la repetición y dale, y le dan la palabra al jugador y el jugador habla pues, como futbolista, ¿no? No dice nada interesante, ¿no? Pero nos parece más importante el discurso sobre el fútbol que el discurso sobre la música, que es una actividad también muy importante y trascendente. Es como si la música la viéramos solo como un objeto bonito para entretenernos, le damos importancia, claro, todo el mundo dice, no, sin música yo no voy a ningún lugar, o sea, yo cuando salgo a la calle, primero es mi iPod y luego mi mascarilla, pues las cosas como son, en ese orden, ¿sí? Pero de repente no estamos tan acostumbrados, ni siquiera los músicos profesionales, a pensar, a reflexionar, a debatir, a hacernos preguntas, ¿sí? Sobre el papel de la música en nuestras vidas y la importancia que tiene y qué importancia tiene y qué significado tiene, ¿no? Y un poquito eso es lo que, a lo que la musicología contemporánea se dedica, pero yo particularmente soy muy oveja negra, o sea, siempre no se enamoren de mí, soy muy traidor, ¿sí? Y siempre me gusta hacer cosas distintas, me aburren mucho las disciplinas, ¿sí? Sí, Y claro. entonces, cuando hago musicología, pues echo mucho de menos mis amigos semióticos, retóricos, estudios de literatura, ¿sí? Y cuando voy con ellos, pues echo de menos a mis amigos antropólogos que se van de fiesta con los grupos con los que filman y me encanta bailar con ellos y estar con ellos. Y cuando estoy con ellos, echo de menos a mis amigos compositores que siempre están pensando ahí en el sexo de los ángeles y me encanta también pensar y charlar la música como ellos. Y esto puede ser también un incentivo de que para todos nuestros estudiantes que nos están viendo, que la musicología no es un asunto solo de musicólogos titulados, que muchos músicos, intérpretes, que se hacen investigación de muchas maneras, vamos a hablar ahora de investigación artística, investigación académica, también son musicólogos en el sentido de que están generando conocimiento útil para alguien de su comunidad, ¿sí? Los reporteros, periodistas, ¿sí? Nosotros en la Asociación Internacional de Música Popular trabajamos mucho con coleccionistas, los coleccionistas de discos que saben un montón de cosas que los musicólogos profesionales no sabemos, ¿sí? Que de cuándo sacó el disco tal y cuándo se reeditó, cosas de esas. Todo eso es saber musical, ¿sí? En Colombia tienen una palabra maravillosa. Ellos hablan de académicos y sabedores, ¿sí? Porque tú en las comunidades tienes un montón de gente que no necesita ser académico para ser sabedor de música. Y la reflexión, y eso es lo que intento yo hacer en mis libros, compartir reflexiones que pueden ser de interés genérico. Bueno, hay cosas que publico exclusivamente para mis colegas musicólogos y musicólogas. Hay cosas que publico para mis alumnos de interpretación, de dirección de orquesta, que tengo en clase. Yo me gano la vida dando clase a músicos que se están formando y veo que, bueno, que tienen un montón de necesidades. Mi último libro está dedicado a intérpretes para que intento darles herramientas. La música cuenta, que es un libro gratuito que pueden googlear, se lo pueden descargar gratuitamente gracias al FONCA de México que contribuyó en su producción y a la SMUC, que fue también el otro que contribuyó, y está pensado para mis alumnos y para mis alumnos de la SMUC y para mis alumnos del mundo, que me tropiezo por ahí, que intérpretes que necesitan instrumentos conceptuales para planificar sus interpretaciones, para vincularse con su repertorio
desde otro lugar que no sea solo el análisis formal, estructural, y para lograr hacer mejor su trabajo, que es emocionarnos y conmovernos y tocarnos en lo más profundo con la música que tocan, ¿no? Y yo creo que, bueno, que la investigación musical es un campo muy abierto, que está transitando por unos momentos maravillosos, pero también de zozobra y de confusión, porque se está abriendo demasiado, ¿sí? Cuando mis alumnos en Barcelona de repente pues, llegan, bueno, profe, quiero hacer mi trabajo final de la licenciatura haciendo la comunicación entre las vaquitas y el pastor que las lleva y las encerros, y me explica cómo va la cosa, y yo digo, pues sí, pues adelante, eso es un trabajo real que dirigió un compañero mío, maravilloso, maravilloso, una etnografía de comunicación interespecies entre los animalitos que aprendí, que reconocen el sonido de los encerros, las vaquitas, ¿sí? Cosas de esas, ¿no? Hasta el pasaje sonoro de la ciudad o la música de la catedral de no sé dónde, que son cosas importantes que podemos y tenemos que atender desde la investigación. Qué chévere, qué excelente. Si nosotros estamos acá muy, muy, muy contentos con los trabajos curiosos que hacen los estudiantes de música. Justamente es lo que tú dices, ¿no? Nuestra intención siempre fue crear una escuela o tener un cuerpo estudiantil de docentes abiertos y curiosos, ¿no? Y ahora vienen las preguntas que quisiera que tú nos desarrolles, nos cuentes un poco. Tuve la oportunidad de conversar con algún colega hace un tiempo y hablábamos de la famosa pregunta de qué es investigar en artes. ¿Qué es investigar? ¿Quién investiga en arte? ¿El compositor, el musicólogo, el curioso, el intérprete? Y pues justamente estábamos sentados en un monumento que hay por acá del gran JJ, Julio Jaramillo, el ruiseñor de América, ¿no? Pues a mi saber, él no era el compositor por excelencia, no era un gran intérprete. Lo mismo con Frank Sinatra, que se me ocurre, ¿no? Y tantos otros que hay. Entonces, con esos antecedentes yo le decía a mi querido colega, le dije, pues yo dudo que él no sea un investigador. En todo caso, deberíamos abrir este debate y conversarlo. Y lo conversamos todo el tiempo entre colegas y estudiantes. ¿Qué es para Rubén investigar en artes? Sí, investigar investigar es crear conocimiento, ¿sí? Es crear conocimiento nuevo, conocimiento crítico, conocimiento reflexivo, consciente de lo que es, y bueno, y dentro de la investigación hay muchas posibilidades y niveles, ¿sí? Yo soy un investigador profesional que me dedico a la academia, de tal suerte que mi producción tiene que pasar por ciertos filtros. Cuando publico en una revista arbitrada académica, tiene que haber un árbitro que anónimamente corrige lo que digo, me hace observaciones, ¿sí? Y a eso me dedico yo como un investigador profesional, ¿no? Dentro de las reglas de la academia contemporánea, ¿sí? Pero eso no se limita a la investigación a eso, ¿no? Un músico investiga cuando elige su repertorio, cuando desarrolla técnicas para resolver un problema musical, o un compositor cuando está fusionando géneros, también está investigando con otros métodos y con otras finalidades, ¿no? Cuando se graba y se escucha a sí mismo también, ¿no? Exacto, exacto. De hecho, nosotros ahí en la SMUC de Barcelona lo que queremos con los trabajos finales de carrera, de grado y de máster, esos son los dos niveles que tenemos por el momento, que no queremos que los estudiantes sean académicos, que hagan investigación académica, sino queremos que aprendan las herramientas básicas de la investigación, ¿sí? Para ejercitarla en aquello que ellos necesitan saber, ¿sí? ¿Por qué? Porque como profesionales de la música, no van a depender todo el tiempo de los profesores ni de la escuela que les enseña, sino que van a tener que generar conocimiento por ellos y por ellas mismas, ¿sí? Y ese conocimiento tiene que ser un conocimiento crítico. Ustedes están en una posición bastante interesante y seguramente habrán tenido tensiones entre el proyecto original de crear un instituto de artes innovador, ¿sí? Que logre responder a los problemas que tienen en Ecuador y en Latinoamérica, que logre capitalizar el gran potencial artístico, intelectual que hay, ¿sí? Pero la otra tensión es la tradición europea, centroeuropea. Eso seguro que lo han tenido porque nosotros lo tuvimos en Barcelona. Barcelona, en la SMUC es un centro que se inaugura en el 2001, es muy joven también. Y aunque tuvimos desde el principio estatutos, programas completamente innovadores,
las artes son hijas de tradiciones muy cerradas. La música es un arte de tradición oral, ¿sí? Sí. Es muy frágil, aunque tenemos partitura y grabaciones, el conocimiento musical es extremadamente frágil, ¿sí? Yo siempre les comento a mis alumnos, cuando conoces un músico en un bar, ¿qué es lo primero que le preguntas? Lo primero, ¿qué instrumento tocas? Ah, toco el piano. Y la segunda pregunta es, ¿con quién estudias? Porque el nombre de su profesor nos da mucha información de qué es lo que cree, qué música toca, qué estética practica, porque es la oralidad que practicamos los músicos. Entonces, las tradiciones didácticas, pedagógicas y artísticas en general en música tienden a ser muy conservadoras. En Alemania, en Suecia o cualquier lado, muy conservadoras. Y los centros en donde, como de ustedes, que está innovando un montón, se enfrentan con que tenemos la intención de innovar, pero hay fuerzas tradicionales que no quieren moverse, porque si nos movemos corremos el riesgo de perder la tradición, ¿sí? Y eso es algo que es muy interesante. Yo me enfrento mucho con mis estudiantes de composición, cuando están acabando la carrera, ¿no? Después de muchos años de dedicarse a la música, y donde por fin se acerca el momento donde ya no tengo un profesor que me diga cómo tocar. Y muchos de ellos y ellas no saben exactamente como artistas qué son realmente ellos, con su individualidad, su subjetividad, su proyecto artístico, hacia dónde quiere ir, porque han estado toda la carrera recibiendo órdenes del profesor o profesora, que es maravilloso, pero que también tiene esa complejidad y esa contradicción de que no todos tenemos por qué salir tocando el piano y tocando Beethoven o Mozart, o tocando exclusivamente Beethoven y Mozart, ¿no? Sino que podemos enarbolar y construir un proyecto artístico personal, transversal, que incluya muchas músicas distintas, que incluya muchas maneras de presentarla ante el público, muchas maneras de performarla, ¿sí? Y que se ajuste a lo que somos, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta trabajar con chicos que vienen, quieren hacer su trabajo final de la carrera, conmigo su tesis, ¿sí? No sé cómo le llamen ustedes allá, y me dicen, oh, pero es que yo toco, no me salen las escalas rápido. Vale, perfecto, no tienes por qué tocar escalas rápido, no toda la música va a escalas rápido, ¿verdad? ¿Qué sabes hacer? Vamos a explorar lo que sí sabes, lo que puedes hacer. A lo mejor tienes una capacidad comunicativa que no has explorado todavía, ¿sí? A lo mejor tienes otro tipo de habilidades, aptitudes artísticas, como para construir un proyecto personal realmente innovador y realmente que salga de ti mismo, ¿no? De ti misma, ¿no? Nosotros en la música clásica a veces tenemos mucho, ¿no? Que nosotros tocamos a Beethoven o a Bach, ¿no? Yo les digo, miren a las bailadoras de flamenco, los bailadores de flamenco, o los guitarristas de flamenco. Una bailadora no está interpretando una bulería, te está contando su vida, te está contando lo que siente, lo que es, lo que le pasa, ¿sí? No tiene compositores de los cuales para petrarse atrás. Te está contando sus sufrimientos, sus insatisfacciones, sus frustraciones. ¿Y por qué no puedes hacer tú lo mismo con Mozart si es lo que quieres? O con Julio Jaramillo, si es lo que deseas, o combinarlo, ¿no? Y entonces, una de las aventuras de las cuales estamos transitando mucho, unos colegas en las MUCES, bueno, desarrollar la investigación artística, que es un tipo de investigación que no pretende construir conocimiento académico, se nutre de él, por supuesto, pero no pretende publicar en los grandes journals y conferencias, sino lo que quiere es, a través de herramientas básicas de investigación, la observación, la entrevista, la lectura crítica, la encuesta, ¿sí? Y, por supuesto, la autorreflexión de cómo hago lo que hago cuando hago música, ¿sí? Comenzar a desarrollar pensamiento crítico sobre lo que hago, sobre lo que me gusta, sobre lo que he aprendido, y a través de poner en crisis esos conocimientos adquiridos, esas verdades asumidas, comenzar a descubrir por dónde yo puedo encontrar un resquicio para proponer un proyecto artístico mío personal que responda a mis posibilidades y a mis necesidades expresivas, ¿sí? Y eso también es investigar, y eso estamos trabajando en desarrollando herramientas para motivar este tipo de investigación. Por último, antes de que pasemos a la siguiente pregunta, me gustaría mucho subrayar esto. En las comisiones que tenemos, que tuve en la Asociación Europea de Conservatorios sobre investigación artística, un colega muy importante, Henk Bordorf, de Países Bajos,
en algún artículo nos decía, es muy importante que la investigación no sea una sola asignatura que dan los estudiantes de los conservatorios al final de la carrera. Es muy importante que la investigación se convierta en una cultura que esté presente en la gran mayoría de asignaturas que tienen que hacer los estudiantes desde el principio. En clase de solfeo, de historia de la música, de interpretación, que haya contenidos de investigación, es decir, donde él o la estudiante tengan que construir conocimiento por sí mismos, por sí mismas, entrevistando, observando, leyendo, yendo a observar cómo bailan, cantan, tal, y que comience a hacerse preguntas y comience a intentar responderlas. ¿Sí? Tiene que convertirse en una cultura, en algo más cotidiano, no solamente en una asignatura que hay que pasar y hay que cursar, porque si no, no tenemos el título, sino que tiene que convertirse en una cultura, ¿sí? Claro está, que un estudiante que investiga es un estudiante que se hace preguntas, y un estudiante que se hace preguntas es crítico, y un estudiante que es crítico no le acepta todo al profesor de buena gana. Discute, responde, protesta, pero yo creo que ustedes están muy acostumbrados a eso, y eso Totalmente. es lo mejor que nos puede pasar. Totalmente, muchas gracias, Norberto. Claro que sí, tenemos eso todo el tiempo y es muy es refrescante realmente poder ser preguntado por nuestros estudiantes todo el tiempo, ¿no? Recuerdo hace un tiempo, y perdón que sea autobiográfico, pero mi experiencia es lo único que realmente tengo a la mano. Una de mis estudiantes con un poco de vergüenza me decía, o pena, como lo dicen en México, me decía, ella es cornista, ¿no? Toca la trompa, como yo. Entonces, ella ama la música clásica, ama el corno y tal, pero nunca tuvo realmente ese interés genuino que se muere por ser la primera cornista de la Chicago Symphony, ¿no? Pero era como una especie de pena. Yo le decía, no, nada de eso, todo bien, no te preocupes. Pues mi estudiante canta fabulosamente, canta maravillosamente. Y después de 2 años, sus proyectos como cantante incluyen el corno francés. Y me los mostró en clase, porque mis clases no son solamente, únicamente las escalas del la parte técnica del corno. Me trajo sus videos de sus canciones, de sus arreglos, cantando. Ahora, por supuesto, ya no tiene vergüenza de aquello, sino que está contentísima. Pero me trajo un video con un solo de saxofón. Y le decía, mira, ¿eso qué tal sale con el corno francés? Se quedó como un poco sorprendida porque es un registro alto, difícil y tal. Un par de meses después, ese solo con saxofón lo está tocando en el corno francés y es estéticamente maravilloso, a mí me encanta, técnicamente muy difícil y siento que hemos ganado mutuamente y que estamos felices. Esto me trajo a la pregunta de la no sé, la hiperespecificidad de las cosas, ¿no? Hiperespecialización de la cual por la cual muchos músicos hemos pasado. Y ahora con la pandemia, esas preguntas se vuelven obvias. Cuando tenemos a un Simon Rattle diciendo que las orquestas están increíbles, las sinfónicas, ¿no? Que están viviendo de los ahorros, básicamente, y que están viendo maneras de subsistir, ¿no? Ojalá vivan y no se mueran, ¿no? Pero yo digo, ¿qué pasa con las orquestas sinfónicas, Rubén? ¿Qué piensas tú? ¿A dónde van? Existen muchos músicos que me dicen, pues las orquestas ya hay que mandarlas a guardar. Otros que no, que la orquesta sinfónica es la experiencia en vivo. Y creo que ambas cuestiones tienen sus puntos de verdad. Pero yo quisiera saber qué piensas tú con esto, y a sabiendas de que mi estudiante está muy contenta cantando y tocando el corno francés sin machacarse la cabeza pensando de que no va a ser la primera cornista de la Berlin Philharmonic. Sí, nosotros en los conservatorios, en la tradición conservatoriana, y cuando hablo de conservatorio me refiero a toda academia musical, sea que esté en una universidad o esté en un conservatorio real, sí, como diría mi amigo Llorens Barber, este genial compositor valenciano que hace sinfonías con las campanas de las catedrales de las ciudades, y ahí en Ecuador ha hecho varias de esas travesuras. Y acá, como no, claro. Dice Llorens que es que los conservatorios son especialistas en darle la espalda a la realidad, ¿no? Nosotros educamos a violinistas, pianistas, para que toquen a la perfección, Brahms, Beethoven, para que sean sensibles a la más infinitésima variación del gesto, del rubato, etcétera, etcétera,
como si en la calle, en la sociedad, la gente estuviese esperando asiduamente a gente que les toque Brahms, Beethoven o lo que sea, ¿no? No digo que tenemos que dar la espalda a esa tradición. Si es lo que nos gusta, si es lo que queremos, se pueden hacer y decir muchas cosas con Beethoven o con Brahms en nuestros días, por supuesto, ¿sí? Pero no es la única, no es la única. Y nuestros estudiantes tienen que aprender, tenemos la obligación de enseñarles que su única salida profesional y artística no tiene por qué ser la orquesta. Es legítimo que quieran aspirar a ser músicos de orquesta si eso es lo que ellos y ellas quieren, por supuesto. Pero no necesariamente tiene que ser ni lo único, ni lo último, ni siquiera lo más eficaz, ni lo más divertido, ¿sí? Lo importante es que sepan que sí, nuestras sociedades están con mucha necesidad de arte, con mucha necesidad de música, de creatividad, de artistas que logren subsumir la complejidad de nuestra realidad y ponerlas allí en pintura, en letras, en acción, en música. Sí, necesitamos un montón de todo eso, pero que el papel del músico en la sociedad tiene que ser distinto al que habitualmente veníamos concibiendo desde el siglo XIX hasta nuestros días. En primer lugar, por una cuestión también profesional inmediata, ¿sí? Los chicos y chicas que estudian en una escuela de artes tienen que salir conociendo el mercado laboral habitual, cómo se gestiona, cómo se hace un dossier, cómo se hace una conferencia, cómo convocas a una rueda de prensa, porque la figura del manager ya se acabó, ¿sí? Tienen que saber cómo se produce un disco, un CD, porque ya no es de que vayas a una discográfica y te fichen, no sé, que tienes que tú mismo o tú misma grabar tus propios demos, hacer tus propias mezclas. Incluso por ahí puedes también descubrir una manera creativa de proponer cosas diferentes, ¿sí? Hay que saber mucho de promoción y gestión, de economía, de administración. Es decir, la figura del músico y música en nuestros días está transitando por una serie de necesidades de competencias que no había antes, ¿sí? Nuestros músicos tienen que saber mucho de arte tradicional, de arte histórico y de arte actual. ¿Sí? No podemos seguir siendo los artesanos que solamente sabemos tocar cuando el director nos hace así, sino tenemos que saber dialogar con el arte sonoro, con la performance art, con el arte pictórico actual, tener una opinión con respecto a la demencialidad de lo que es el mercado del arte en la actualidad, sobre la literatura, etcétera, etcétera. Y entonces, por ahí también tenemos que abrirnos y también, sobre todo en nuestra zona cultural, en Latinoamérica, en donde somos confluencia de muchas tradiciones, de muchas cosas accidentales, a veces pasadas por la cuestión sangrienta de conquistas y guerras, y otras por simple amor al arte, ¿sí? Por nuestras calles transitan indígenas con una cultura, mentalidad y una cosmovisión distinta, mientras un chelista va arrastrando su chelo para tocar Schubert en el conservatorio. Y eso es maravilloso, muy complejo, pero maravilloso. Y tenemos derecho y la obligación de explorar esto. ¿Qué sentido tiene hacer Schubert en Guayaquil? Algún sentido tiene, y muy probablemente hay un sentido que va mucho más allá de ese compositor vienés que vivió, murió en 1828, etcétera, etcétera, porque su música seguramente engrana con otro tipo de necesidades y resortes culturales de Ecuador y de Latinoamérica. Y por ahí nuestros músicos que estamos colaborando a formar, tienen que poner los pies en esa tierra, siempre soñando el universo, pero los pies en la tierra para generar propuestas artísticas que logren realmente comunicar, tocar a su comunidad y logren realmente capitalizar a nivel artístico toda esa tradición y esa amalgama de cultura que transita por nuestras calles, ¿sí? Yo creo que es importante. Siempre con libertad. Oye, pues yo quiero tocar el violín y quiero tocar una orquesta y quiero tocar Beethoven y ya está. Pues bueno, ya. ¿Eso es lo que quieres? Perfecto.
pero yo me quiero subir a una motosierra y tocar el violín mientras estoy cortando el césped de la Universidad de las Artes y con poca ropa, y esa es mi propuesta artística. Pues bueno, mientras no te hagas daño tú y no hagas daño al patrimonio, pues también tienes derecho, ¿sí? Yo creo que es muy importante este momento de libertad y de posibilidades que tienen nuestros estudiantes de compartir sus vivencias, sus experiencias, de ganarse la vida tocando en fiestas y además teniendo proyectos personales de otra naturaleza, etcétera. ¿Sí? Yo aprendo muchísimo de mis estudiantes, desde cuando era profesor de niños hasta ahora que ya son adolescentes. Y una de las preguntas que alguna vez algún estudiante me dijo es cómo uno se mantiene actualizado, ¿no? Y yo pensaba que cuando uno está en un proceso de practicar una obra o de escribir algún libro o algo así, el tiempo pasa inexorablemente y muy rápidamente, ¿no? Especialmente ahora con este entorno digital que tiene sus limitaciones y hay mucho ruido en el Facebook y de tales. Yo me imagino, que no lo he experimentado, pero estoy seguro que otras personas sí, mientras uno va investigando o escribiendo o componiendo, lo que sea, el tiempo pasa, ¿no? Y uno no, como que no avanza. Y lo que uno escribe ya se volvió un poco viejo, de aquí un año después ya es como que eso ya pasó el tren. Entonces yo quisiera saber qué piensas tú de aquello. No sé si se trata de estar actualizado o no, o no sé si es el propósito, ¿no? Pero no sé si a ti te ha pasado esto y cómo piensas esa situación. Bueno, sí, a mí me pasa con mucha frecuencia porque como me gustan muchos temas, me gustan muchísimo diversos temas de investigación y de reflexión, y me cuesta mucho trabajo limitarme, ¿sí? Entonces leo muchas cosas, escribo sobre muchas cosas distintas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Música Dispersa tiene todo un capítulo sobre la remezcla en el mundo digital. Remix, mashup, sampleo, etcétera, etcétera, ¿sí? Que era un tema que venía yo manejando desde hace tiempo, incluso alguna vez en Ecuador hice una pequeña conferencia sobre ello. Y bueno, pues cuando surgió el proyecto de hacer el libro Música Dispersa, dije, no, pues voy a dedicarle un capítulo a esto que me encanta y tengo muchas ganas de dedicarle un tiempo, dedicarle una reflexión al tema, ¿no? Pero cuando me puse a trabajar, me di cuenta que lo último que había escrito sobre el tema, y es decir, lo último que había leído y lo último que me había actualizado sobre el tema, había sido 5 años antes. Llevaba 5 años sin leer de manera sistemática y a profundidad lo que se ha escrito sobre mashup, remix y sampleo. Yeah. Pues, como, claro, estaba yo haciendo otras cosas y publicando otras cosas, ¿sí? Entonces me tuve que poner al día, comprando libros, bajándome revistas, artículos y leyendo para ponerme al día de lo que había pasado en los últimos 5 años. Y sí, trabajé muchísimo, ¿sí? Y eso está pasando actualmente, pero también, por otro lado, también estamos conviviendo en unos entornos donde el saber, el conocimiento se están compartiendo de diversa manera. ¿Sí? Yo como soy académico profesional, tengo que publicar libros, tengo que publicar artículos en revistas especializadas, pero también tengo mi blog donde suelto cosas que apenas estoy masticando, ¿sí? Me invitan a estas charlas donde a veces también suelto cosas que apenas estoy comenzando a pensar, a reflexionar, ¿sí? Y eso también ayuda muchísimo. Por YouTube, por ejemplo, también está el fenómeno del youtuber, ¿sí? Que por cierto, en una parte importante de mis estudiantes, ¿sí? Cuando de cualquier tipo de estudiante, de musicología o de interpretación o de composición, cuando estamos decidiendo su trabajo de investigación que van a hacer para el máster o para el grado, obviamente un trabajo de investigación no tiene sentido si no se hace, si la persona que lo hace no tiene ganas de aprender y no tiene ganas de comunicar lo que va a aprender, ¿sí? Son las dos pasiones que tenemos que tener. Ganas de aprender, pero ganas de contárselo a alguien. Mira lo que aprendí, mira lo que sí, ¿sí? Y me estoy dando cuenta que muchos de ellos y ellas tienen muchas ganas de aprender y tienen muchas ganas de comunicar lo que aprenden, pero
sus modelos de gestión, de transferencia de conocimiento, no son necesariamente libros de artículos, son youtubers. ¿Sí? Que comparte y hay gente que hace y dice cosas muy interesantes por YouTube, cosas que no los encuentras en la academia, y porque son tipo de reflexiones, además que implica trabajar mucho un documento audiovisual, etcétera, etcétera. Y ese es otro formato de comunicación del conocimiento que nos permitiría compartir más o menos en tiempo real aquellas cosas que estamos trabajando, que estamos reflexionando, sin que se nos llenen demasiado polvo en el cajón, ¿no? Sí, y es una manera también de adaptarnos a los tiempos nuevos, que también, por otro lado, como artistas también, y eso también lo aprendí de un estudiante de composición, cuyo proyecto, se lo dirigí el proyecto final de grado, de licenciatura, su proyecto era una composición que se oponga, que le ponga freno a esta vorágine temporal, ¿sí? Una composición que construya unas temporalidades más humanas, más lentas, y que nos permitan instalarnos en una temporalidad que nos arrebate un poquito de nuestra frenética vida en la ciudad, que estamos de un lado a otro, de una pantalla a otra, ¿sí? Atendiendo miles de cosas. Y también el arte también tiene, y sobre todo la música, tiene esa gran función de construir tiempo, y también una manera de colaborar socialmente es construir temporalidades que nos permitan brindar alternativas, ¿no? a la temporalidad cotidiana. Qué bacán, qué chévere. Yo te voy a hacer una última preguntita. ¿Cómo estamos de tiempo? Yo creo que sí queremos para una última. Me hiciste pensar en la memoria, ¿no? No solo la memoria patrimonial y demás, sino en la memoria como tal. Con la digitalización y el hecho de que nosotros escuchamos música básicamente aquí, ¿no? Y ojalá con unos buenos parlantes, ojalá con unos buenos altavoces para que te pueda escuchar lo más posible, ¿no? Porque yo veo a muchos estudiantes que están escuchando música desde el celular y se están perdiendo un montón de tónicas, se están perdiendo un montón de música, cualquier música que sea, ¿no? Pero esto me hace pensar en la partitura, ¿no? Una manera de ayudar a la memoria. Recuerdo cuando yo intentaba memorizar mis recitales, memorizar mi repertorio, ponía un atril aquí, con la partitura, el adagio alegre de Schumann, acá, después de una semana más acá, siguiente semana un poquito más allá, la siguiente semana hacía una fotocopia más chiquita para obligar a mi memoria a recordar lo que estaba ahí, porque yo tengo una memoria un poco fotográfica. Y finalmente, después de 2 o 3 meses, ya la tenía aquí en la cabeza. Años después, yo no sé, ni me acuerdo el número telefónico de mi madre. No lo sé. Si no tengo esto, no lo tengo. No tengo el número telefónico de mi novia. O sea, todo está acá. Entonces, quisiera saber tú qué piensas de aquello, ¿no? La música, en tanto un fenómeno que en parte, no todo, obviamente, está en el papel, está también acá en la memoria, y ahora está en la pantalla, ¿no? Yo tengo un terrible pesadilla de que algún día, como esas novelas de antes, no se acabe el internet, y ¿qué pasó? Y ahora, ¿te acuerdas de cómo sonaba eso? ¿Cómo sonaba lo otro? No me acuerdo, iba por acá, por allá. La música quizás la podamos reconstruir, ¿no? Quizás con algunos vecinos de que se acordaban cómo era la melodía, quizás lo podemos reconstruir, pero no sé, pues el edificio tal o la obra visual tal va a ser un poco más complejo porque cada uno tiene su interpretación. Entonces, ¿cómo ves tú el tema de la memoria en el músico ahora frente a la ciudadanía digital y esta cuestión efímera, al fin y al cabo, que es los bits and bytes de la digitalización? Sí, es un tema fascinante porque además la música también es una máquina atesoradora de memoria y de preservadora de cultura, etcétera. Sí. A ver, pues sí, vivimos en una cultura muy atravesada por la tecnología, cada vez estamos apoyándonos más en la tecnología, los ordenadores, los móviles y todo esto están funcionando cada vez más como mentes extendidas, ¿sí? Donde descargamos con ellos algunas tareas cognitivas que antes teníamos que hacer,
¿sí? Tú has mencionado los números telefónicos, pero la ortografía también. Es decir, desde que mi corrector de textos me corrige automáticamente la ortografía, y yo he perdido habilidades, dudo a veces mucho de cómo se escribe una palabra porque hace mucho tiempo que no tengo que preocuparme por escribirla bien, porque sé que el corrector lo va a corregir por sí mismo, ¿no? Cosas de esas, es impresionante. Eso, como todo, da límites, pero también da posibilidades, da muchas posibilidades de otro tipo de cosas, ¿no? Lo efímero de una charla por Facebook o por redes sociales, ¿no? Donde después de que te recuerda, un año hiciste esto y dices, no me acordaba para nada de esto. Y sí, estamos transitando también por un momento de mucha superficialidad, donde la atención múltiple sustituye a la concentración profunda, ¿sí? En donde lo efímero, lo intrascendente, también está robando el espacio a lo trascendente, a lo sólido, a lo tal. Y eso es algo que tenemos que abordar de manera crítica y de manera también reflexiva, ¿sí? Pero por otro lado también, la música también ha sido un gran motor de renovación, de ruptura, ¿sí? En una charla que tuvieron Daniel Barenboim y Pierre Boulez, Pierre Boulez, el epígono del compositor moderno, romper con el pasado, tabula rasa, serialismo, y se construye una nueva técnica de composición, pero a través de esa técnica de composición construimos una nueva cultura musical que no quiere saber nada del neoclasicismo anterior ni de su vínculo con los regímenes que propiciaron la Segunda Guerra. Sí, él le decía a Barenboim algo que me cautivó mucho, que es qué bonito sería ser como el ave fénix, renacer de las cenizas y haberte olvidado de todo lo que pasó para volver a descubrir a Bach, volver a descubrir a Mozart, volver a descubrir la maravillosa música que hemos vivido, ¿no? Pero, decía él, pero habiendo olvidado, pero teniendo la experiencia del pasado. No el recuerdo presente, sino la experiencia, ¿sí? Y esto también me recordó mucho un diálogo también muy bonito entre Brian Eno y John Cage, ¿sí? En donde en algún momento dicen, es que lo más bonito de la vida es cuando escuchas una música por primera vez. La primera vez que escuché el gamelán de Indonesia, la primera vez que escuché a Jacinto Chelsea o que escuché un motete de Josquin de Pré, y dices, ¿esto qué es? ¿Cómo está hecho? Esa sensación de que el mundo es completamente ignoto, que tiene un montón de cosas que no conoces aún y que están ahí para que las disfrutes, las voces, las conozcas, las examines, como el niño que se queda enganchado con la silla a la mesa y comienza a explorarla por todos lados, ¿sí? Esa sensación de la primera vez que escuchas cierta música es maravillosa, es la sensación de estar vivo y de que tenemos todavía mucho por recorrer, por conocer, por tocar, sonar y compartir, ¿no? Qué chévere. Oye, y esto me trae la última pregunta, creo que tenemos unos 5 minutitos más antes de que Norberto cierre. Lo maravilloso que me cuentas del chance, de la aleatoriedad, ¿no? De esta cuestión de suerte, de toparte con músicas que no conocías, porque ahora, quieras que no haya, estamos un poco como esclavizados con el algoritmo, y motivo por el cual yo estoy haciendo un LP, que le voy a entregar a mis amigos y al señor de la tienda, Perdón que haga la cuña publicitaria ahí. Pero es importantísimo, pues, lo que estás diciendo. Ahorita estamos planificados a cierta hora, con el Zoom, con ciertas personas que van a estar y van a tener el chance de ver esto y el otro, pero lo bonito que es encontrarse en un bar y tomarse una cerveza, ¿no? No digo porque sepa muy bien que me encanta, pero lo bonito que es poder dialogar libremente y dejar un chance que la aleatoriedad se haga presente, ¿no? Y lo mismo pasa con la música. Entonces, en estas situaciones de pandemia, de digitalización, ¿cómo tú ves que las cosas van a cambiar para darnos justo el chance después, espero que sea así, después de que pasemos la pandemia, de darle chance para que estas cuestiones surjan casi naturalmente, ¿no? De poder encontrarnos, de poder
qué sé yo, sorprendernos, ¿no? Ante las cosas. Sí, pues voy a responder como investigador, ¿sí? Uy, Y con una experiencia que tuvimos, a nosotros, no sé cómo sea el curso allá, pero nosotros aquí en Europa comenzamos el segundo cuatrimestre del curso por ahí de enero y lo terminamos ahora en junio, ¿sí? Entonces la pandemia nos cruzó y impidió que termináramos las clases, ¿no? Entonces, bueno, como varios de mis estudiantes de investigación, musicólogas y musicólogos y musicólogas, pues les dejamos de tarea, pues bueno, mira, cada uno va a su casa y se encierra, y además de hacer las clases por Zoom y dejarles tareas de lecturas y todo eso, les pedimos que llevaran un diario de confinamiento, ¿sí? Y que con ese diario intentaran o bien construir una serie de preguntas de investigación para luego responderlas haciendo entrevistas o eso, o que generaran un artefacto audiovisual que expresara algunas de esas cosas que les han salido, ¿sí? ¿Qué necesidades surgieron en este encierro? ¿Qué cosas que no teníamos tan presentes, que son importantes para nosotros, de repente nos dimos cuenta que es importante? ¿Sí? No sé en Ecuador cómo fue, pero en toda España y en varios países de Europa, a las 8 de la tarde salía la gente a aplaudir a los médicos sí, y sanitarios que estaban así, jugándose la vida por salvarnos. sí, fue muy parecido. Y esas performances no solamente eran de reconocimiento a este sector vapuleado por las crisis y vapuleado por los recortes y las políticas neoliberales, sino también era una manera de hacerse presente en la calle. Aquí en mi barrio era, no puedo tocar, no puedo salir a la calle por confinamiento, pero a las 8 de la noche salgo a hacer un ruido que es mi manera de repoblar el espacio público, ¿sabes? Claro. Y a través de todo lo que nos ha pasado, nos está pasando con esta pandemia, pues sí, leer mucho lo que dice Zizek, lo que dice George John Baden y lo que dicen todos los filósofos sobre cómo nos va a cambiar la vida, todo esto, pero más que nada yo recurriría a la autoetnografía. Revisemos el diario que hemos escrito durante todos estos días, ¿sí? Que va a ser un espejo que nos va a devolver una necesidad, algo que no sabíamos que era importante y que ahora lo es. Un contacto, una manera de vivir, una manera de oler, una manera de caminar, una manera de escuchar. Yo recomendaría mucho que intentáramos reflexionar sobre qué es lo que nos pasó en este confinamiento para saber, revalorarlo y a la mínima que nos dejen salir, eh, pues salir a hacer ruido con ello, ¿sí? Yo creo que es muy importante ese ejercicio de autoetnografía, que es una técnica que usamos mucho en investigación artística. Sí, sí, sí. Y lo que dijiste al principio fue absolutamente importante, ¿no? Ahorita en el confinamiento es evidente que la música y el arte no son sucedáneos, no es una cuestión de adorno únicamente, es absolutamente básico y esencial para la vida. ¿Cómo hubiésemos llevado nosotros el confinamiento sin la literatura, sin el cine, sin la música, ¿no? Sin el baile, sin el ejercicio? Es absolutamente necesario. Ojalá que los encargados de las decisiones políticas se pongan la mano en el pecho y se den cuenta que el apoyo para la música y la educación musical no es un lujo, ¿no? No es un lujo, es algo básico y esencial. Yo tengo un niño de 3 años, de 3 años y yo digo, por Dios, el gobierno tiene que darse cuenta que no estamos aquí intentando crear únicamente una orquestita para el deleite del queridísimo público. Estamos haciendo otra cosa que tiene que ver con el bienestar, con el estar bien, con ser libres y felices y normales. Es normal escuchar música, es normal tener músicos, pintores, escultores y demás, ¿no? En fin, yo quisiera darle la palabra a Norberto, y que tiene una preguntita para ya ir cerrando. Lastimosamente tenemos ya pocos minutos porque estos van a ser cápsulas de 1 hora. Te quiero agradecer, querido Rubén, extenderte la invitación para vernos, ojalá en persona, pero eso sí digitalmente muy pronto, que vengas a la Universidad de las Artes y veas lo que hemos hecho y conocernos personalmente. Yo te mando un abrazo grandísimo
Por mi parte, yo me despido, le dejo la palabra a Norberto y cerraríamos brevemente. Gracias, Andrei. Gracias, Norberto. Muchísimas gracias, Andrei. Sí, Rubén, yo quisiera hacerte una pregunta sobre música dispersa, que es tu, digamos, último bebé. Y ya por bebé tienes muchos, eres una familia numerosa. Sobre todo en relación con el tipo de experiencia que implica este nuevo contexto, ¿no? Es súper agradable encontrarse en el prólogo de este libro a George Giudice, que forma parte de la red Ilia, y de alguna manera se vincula muy, muy claramente con su libro justamente Nuevas Tecnologías, Música y Experiencia, que aunque es anterior a 2010, justo con este libro como que ayuda a vincular enormemente un nuevo futuro, ¿no? Entonces mi pregunta iría más desde ese lugar, desde la cultura tecnodigital, ¿qué es para ti la experiencia artística, pero con miras a futuro? Sí, a ver, para mí la experiencia artística con miras a futuro eh, pasa por apropiarnos, por supuesto, de todos los medios, canales y recursos que tenemos a nuestro alcance, ¿sí? Eh, por ejemplo, muchos de mis estudiantes de piano clásico, guitarra clásica, canto, les animo a que abran su canal de YouTube, que comenten las obras que van a tocar. Ahí tengo un estudiante que incluso hace una pequeña introducción a los programas que toca, sí, donde explica un poquito cómo lo toca, qué es lo que hace, qué de importante es esa obra en la historia de la música, y en su concierto, después del concierto, le dice, bueno, si les gustó cómo toqué, en mi página de YouTube pueden tener más información, pueden tener más, seguir la experiencia, ¿no? O sea, eso es algo que tenemos que hacer, que tenemos que conquistar, que tenemos que quitarnos el miedo. Siempre con espíritu crítico, con espíritu reflexivo, de que la tecnología, la tele, el telematismo, no se construya como el eje vertebrador de todo o la verdad absoluta, donde escuchar un buen cantante, una buena violonchelista o un buen un buen pasillo en directo también tiene su lugar y es importante. Yo lo que creo es que lo más relevante, sobre todo de cara a los estudiantes que nos están viendo, que esta aldea global que estamos construyendo no se puede quedar solamente en un mercado de las grandes potencias que nos venden a los países menos potentes sus productos, sino que tiene que ser realmente un espacio en donde cada uno de nosotros y nosotras se sienta con el derecho de transitar, de asumir y de performar la cultura de cualquier otro rincón del planeta. Y que tenemos el derecho de gustar las músicas de otras culturas, tenemos la obligación de reconocérselas y de darle su respectivo crédito, pero también podemos apropiarnos de ellas y hacerlas con todos los medios a nuestro alcance. Y que tenemos simplemente que descubrir cuál de estos medios es el más idóneo para nuestro proyecto. Un proyecto telemático, un proyecto más directo, y que pase lo que pase, no dejamos de ser una tribu que necesita de noches junto a la fogata para contarnos las historias de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuentos, y cantar en conjunto lo que tenemos que cantar para recordarnos que somos humanos y que los necesitamos unos a otros. Y eso lo podemos hacer telemáticamente ahora porque no tenemos ninguna otra opción y no íbamos a dejar de vernos por culpa de la pandemia, y lo estamos haciendo así, pero lo haremos también en su momento escuchando San Juanitos y bebiendo canelazos y ese tipo de cosas tan maravillosas que tiene Ecuador. Zapateando duro, excelente. Genial. Muy bien, Pues, cerramos, Norberto, por favor. Pues sí, vamos a cerrar este diálogo. Muchísimas gracias a nuestro invitado Rubén por tanta generosidad, a toda la comunidad que hace que este quinto encuentro sea posible y a todos los espectadores que esperamos sinceramente que estas jornadas sirvan para la reflexión, para la investigación y para el quehacer artístico en, para y desde las artes. La Escuela Sonora de Artes Sonoras propone en paralelo varias actividades como son la mesa especializada en grabación y producción de la música clásica, integrada por la productora mexicana Valeria Palomino y la productora colombiana Marcela Zorro,
que está coordinada también por nuestra docente y productora Min-In Chun, y el concierto final en conjunto entre el Ensamble Experimental Electrónico SPOL y Docentes Suartes. En nombre de la Escuela de Artes Sonoras y del Instituto Latinoamericano de Investigación en Artes ILIA, 1001 gracias más. Que tengan muy buena ruta. Muchísimas gracias, Rubén. Gracias, compas. Gracias a todos.